Hola, ¿cómo estás? Te habla el pastor Marlon Saldívar y soy el pastor de la Quinta Iglesia Bautista de la Colonia Ideal. Para mí es de sumo gozo poder estar contigo una vez más en este tu programa Reflexionando. Hoy estaremos hablando sobre el tema de cómo Dios puede llenar una vida vacía. En una oportunidad una persona me preguntó: pastor, ¿usted cree que Dios pueda perdonarme? Y entonces le dije: sí, Dios puede perdonarte. Y él me dijo: la verdad que usted no me conoce. Si usted conociera mi vida y conociera mi pasado, usted sabría qué clase de persona yo he sido. Y yo le dije contundentemente: no te preocupes, no importa cuántos errores hayas cometido o cuántos pecados hayas hecho. De igual manera, Dios te ama y Dios está dispuesto a perdonarte. Su sacrificio en la cruz del Calvario precisamente fue para personas como tú y personas como yo. Y realmente, después de platicar un rato, él me contó su historia y realmente en su historia había un pasado de mucho dolor, pero también de malas decisiones. Él había cometido muchos errores, se había enfrascado en un sinnúmero de problemas y realmente lo habían arrojado a una vida de adicción, pero también a una vida delictiva. Después de platicar con él y después de mostrarle a través de la palabra del Señor lo que Dios está dispuesto a hacer, específicamente cuando Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él llegó al punto de tomar la decisión de poder entregar su vida a Jesucristo. Y realmente ha sido una de las vidas en las cuales yo he podido ver cambio, transformación y crecimiento. Una vida vacía que realmente fue llena por la presencia de Dios. La historia de hoy está enmarcada precisamente en la historia de una mujer. La encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, y esta historia es conocida como la historia de la mujer samaritana. Conocida como la mujer samaritana porque vivía en una ciudad llamada Samaria. Ahora, Jesús llega precisamente a Samaria porque le era necesario pasar por ahí, y una tarde se encuentra él en un pozo queriendo tomar algo de agua, y resulta de que llega una mujer precisamente a esa misma hora, a ese encuentro, y Jesús le dijo: dame de beber agua. Y entonces esta mujer pudo percibir que realmente que la persona que le hablaba era una persona de Israel. Debes saber que entre los judíos y los samaritanos no había muy buena relación. Había toda una historia de división, de prejuicio, de separación, algo que había sucedido muchos siglos atrás. Aunque eran parientes, aunque eran hermanos, de hecho que ellos se habían dividido por un sinnúmero de situaciones que habían ocurrido en la historia. Y esta mujer, cuando percibe de que Jesús es un judío, le dice: ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí, siendo yo una mujer samaritana, que te dé de beber agua? Cuando existe toda una historia de conflicto, toda una historia de prejuicio, toda una historia de separación entre nosotros, y tú me pides que te dé de beber agua. Y entonces Jesús le dijo: si realmente tú me conocieras y supieras quién soy yo, te darías cuenta de que del agua que yo puedo darte, de esa agua tú nunca podrás tener sed jamás. Esta mujer dijo: ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú puedas ofrecerme una agua de la cual no voy a tener una sed jamás? Bueno, el diálogo comienza entre Jesús y esta mujer. Y entonces Jesús le explica realmente de que del agua de la cual él está hablando precisamente tiene que ver con un cambio de vida, con el hecho de que, si bien es cierto, ella todos los días iba a ese pozo llamado el Pozo de Jacob, en el cual ella iba a sacar agua al atardecer, porque realmente su vida pues era una vida que tenía una historia y tenía un pasado bastante dificultoso, y realmente para ella le era difícil poder ir a la mañana a poder recoger agua, en vista de que a esa hora pues estaban las doncellas de Samaria y las mujeres consideradas, ¿verdad?, las mujeres honestas y prudentes, a esa hora iban a recoger agua. Pues ella evitaba el hecho de poder llegar a ese momento, prefería la soledad de ir al atardecer y poder ir a traer agua por su historia. Ahora, esa historia realmente que nos muestra algunos aspectos importantes acerca de lo que nosotros podemos aprender. Y antes de poder tocar los 4 aspectos que yo quiero compartir contigo de cómo Dios puede cambiar y llenar una vida vacía, entonces te vas a dar cuenta de que en la historia de esta mujer hay algunos aspectos que yo quisiera resaltar para que puedas ver realmente cuán grande es el amor de Dios
y cuán extenso puede ser su perdón. De repente, tú puedes ser como esa persona de la historia con la cual yo comencé a contarte acerca de ese joven, en el cual él se consideraba una persona tan mala, una persona tan que había cometido tantos errores, que realmente se había autodescartado de la posibilidad de que Dios pudiera amarle y que Dios pudiera perdonarle. Ahora, una vez que pudo conocer acerca del amor de Dios, del propósito de Dios a través de la persona de Jesucristo, él se dio cuenta de que no hay pecado tan grande y no hay error, ¿verdad?, tan profundo del cual Dios no pueda perdonar y del cual Dios no pueda mostrar su amor y su compasión hacia ellos. Ahora, hay algunos aspectos de esta mujer samaritana y te voy a mencionar varios de ellos. En primera instancia, era una mujer de mala reputación. Era una mujer que se había casado 5 veces. Era una mujer que, a pesar de haberse casado 5 veces, estaba manteniendo un amorío. En otras palabras, estaba teniendo una relación de adulterio con un hombre el cual no era su esposo. Era una mujer que en su corazón realmente albergaba el deseo de Dios, estaba sedienta de Dios, pero también era una mujer que estaba quebrantada. Me imagino que a raíz del hecho de haber mantenido 5 matrimonios y de haber fracasado en cada uno de ellos, de hecho que eso en alguna medida había, como dicen, ¿verdad?, había roto su corazón en muchos pedazos. La desilusión, la frustración, la posibilidad de pensar de que nunca sería feliz y de que nunca podría tener un hogar estable, pues eso estaba presente en su historia y en su vida. Ahora, era una mujer con un corazón quebrantado. Pero a pesar de eso, también debemos entender que era una mujer que había sido cegada por Satanás. La palabra dice de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca. Y de hecho que también ella estaba, ¿verdad?, cegada por eso. Ella creía de que ella podía construir una vida feliz de acuerdo a su propio esfuerzo, de acuerdo a su propia capacidad, pero en el proceso realmente había fracasado 5 veces y esto lo había orillado a mantener una 6ª relación, pero ya no de manera permanente, sino de manera secreta. ¿Qué también podemos decir? Era una mujer con un alma encogida, era una mujer que había sido marcada por el dolor y la desilusión, era una mujer que realmente para muchos hombres en su época considerada como un objeto sexual. Cuando podemos ver los antecedentes de esta mujer, podemos describirnos de que había razón por la cual ella escogía el atardecer para ir a poder sacar agua del pozo de Jacob, porque probablemente era la comidilla de muchas, probablemente era el objeto de crítica, probablemente era señalada por su pasado, por su historia y por sus pecados. Es fácilmente poder señalar a ese tipo de personas. Ahora es interesante que cuando ella se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, Jesús comienza a platicar con ella y comienzan a hablar de varios aspectos. Primero comienzan hablando acerca del tema de que Jesús quiere beber agua. Luego esta plática llevó a otro en el cual Jesús le dijo: si tú me conocieras, me pedirías que yo pudiera darte del agua que yo doy. Porque la persona que pueda beber del agua que yo doy, le dijo Jesús, de su interior saltará una fuente para vida eterna. Ahora, esta mujer dijo: bueno, yo quiero de esa agua. Realmente yo tengo que venir todos los días al pozo de Jacob a sacar agua, pero si tú tienes esa agua mágica o esa agua milagrosa de la cual yo no voy a tener necesidad de volver a tener que venir a sacarla al pozo de Jacob, yo quiero de ella. Ahora, de hecho que en los términos que esta mujer estaba pensando, estaba en función del agua, de esa agua que cotidianamente nosotros tenemos que ingerir para hidratar nuestro cuerpo. Del agua de la cual estaba hablándole Jesús, estaba hablándole precisamente de ese vacío existencial, de esa falta de propósito, de ese vacío espiritual que había en ella. Ese era el agua de la cual Jesús estaba hablando. Y una vez que la mujer le dijo: yo quiero beber de esa agua, entonces Jesús le dijo: mira, ¿por qué no vas y me traes a tu esposo? Habla con tu esposo. Quiero que traigas a su esposo. Y entonces la cosa se puso seria. La mujer le dijo: bueno, tienes que saber que la persona con la cual estoy actualmente no es mi esposo, ¿verdad? Y entonces ella confesó realmente de que estaba en una relación ilícita, estaba en una relación secreta, en la cual no era permitido en ese momento, a raíz de la ley y a raíz de las costumbres que había en esa época. Las personas que realmente estaban en una relación de adulterio eran personas que podían ser
pues apedreadas conforme a la ley. Y esta mujer le dijo, yo estoy en una relación de adulterio. Jesús le dijo, bien has hecho, has confesado realmente cuál es tu estilo de vida, porque 5 maridos has tenido y con esa persona con la cual tú vives realmente estás en una relación de adulterio. Esta mujer se sorprendió de que Jesús pudiera contarle su historia y revelarle prácticamente su pasado. Y ella le dijo, me parece de que tú eres profeta y porque me has dicho estas cosas. Y entonces comienza el diálogo de manera espiritual, ella pensando en su historia religiosa, pero Jesús le lleva al punto en el cual puede hacerle ver la necesidad que tiene acerca de su vida. Ahora, probablemente tú eres como esta mujer, quizás no en su historia, pero sí una persona que está carente de vacío, de propósito. Estás atravesando por una crisis existencial y probablemente eres una persona que ha estado pensando con el suicidio, o eres una persona que realmente se ha abandonado quizás al alcohol o a las drogas, o probablemente eres alguien que sencillamente te has rendido ante la vida y estás ahí luchando y bregando con eso, con ese sentido de infelicidad, esa falta de propósito. Déjame decirte que lo dijo bien un científico llamado Blaise Pascal. Él dijo que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y que solo Dios lo puede llenar a través de su Hijo Jesucristo. Si tú estás en ese punto y estás en esa condición, por favor no nos cambies, porque al regreso yo quiero hablarte de 4 pasos importantes que tú puedes dar para que puedas ver cómo Dios puede llenar una vida vacía. Dios te bendiga y no nos cambies, por favor. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Reflexionando. Hoy estamos hablando acerca de cómo Dios puede cambiar una vida vacía. La historia que estamos utilizando es la vida de la mujer samaritana. Esa mujer que tenía una larga historia. Una mujer que era objeto de crítica, de señalamiento y de prejuicio en su ciudad. Era una mujer pecadora. Pero qué importante, qué interesante realmente es cómo podemos ver y entender nosotros acerca del amor de Dios. Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Sabes que de acuerdo a la historia podemos entender que a raíz del conflicto que se dio entre judíos y samaritanos, los judíos evitaban pasar por Samaria, a pesar de que eran hermanos, ¿verdad? Porque Samaria se convirtió en la capital del reino del norte cuando el reino de David se dividió y existió el reino del sur y el reino del norte, y entonces el reino del sur estableció a Jerusalén como su capital y el reino del norte estableció a Samaria como su capital. Y a raíz de las cosas que se dieron históricamente se fue dando esa división. Una vez que se destruyó el reino del norte, pues los samaritanos se convirtieron en un objeto de prejuicio y de separación para el pueblo judío. Pero Jesús intencionalmente va a Samaria. Qué interesante y qué importante puedas darte cuenta de que a veces Dios establece citas divinas. Yo no sé de qué manera Dios puede estar trabajando contigo y no sé de qué forma Dios puede estar planeando la forma de cómo crear y propiciar una cita divina en la cual tú puedas encontrarte con Él. Probablemente lo ha hecho muchas veces y quizás tú no has puesto atención o no has visto las señales o los indicadores acerca de cómo Jesús quiere mostrarte su amor y su compasión. En el caso de esta mujer, Jesús intencionalmente se fue al pozo de Jacob y ahí esperó al atardecer a que esta mujer pudiera llegar. Al mediodía, al atardecer, esta mujer llegó a recoger agua y Jesús comienza esa plática con ella. Primero comienzan hablando acerca del agua del pozo, luego comienzan a hablar acerca de la historia de esta mujer y su pecado, luego de temas espirituales, hasta que se llega al punto central en la vida de esta mujer, y era el hecho de que ella necesitaba el perdón, necesitaba del amor de Dios, necesitaba realmente que la presencia del Señor pudiera inundar su vida y su corazón y que sus necesidades más profundas, las necesidades del alma, esas necesidades, ese vacío existencial que muchas veces tenemos, esa falta de propósito o esa infelicidad que muchas veces gobierna nuestros corazones,
realmente no es otra cosa más que la falta de Dios, es el vacío de Dios. Y como lo dijese Blas Pascal, todos tenemos un vacío del tamaño de Dios y que Dios solo puede llenarlo a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí tenemos a esta mujer con una larga historia, con un pasado desastroso, cegada por el pecado, con un alma encogida. Realmente era una mujer marcada por el dolor y la frustración a raíz de todos sus fracasos matrimoniales. Pero aparece Jesús en escena. La respuesta de Dios para el hombre y para la mujer es Jesús. Y es ahí donde Jesús realmente lleva un proceso, es el proceso liberador de Jesús, en el cual la lleva hasta el punto en el cual ella puede reconocer la necesidad de Dios en su vida personal, hasta que ella se rinde, se entrega y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahora, déjame darte algunas pautas, algunos principios que pueden ayudarte sobre cómo tú puedes realmente llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Ese sentido de infelicidad, esa falta de propósito, esa tristeza profunda que te embarga, o ese sentido realmente de que no estás yendo a ninguna parte y de que sientes que realmente hay algo más para ti, pero que no sabes qué es. Déjame decirte que eso no es otra cosa más que la necesidad que tú tienes de Dios. Ahora, ¿cómo Jesús trabaja específicamente con alguien a quien Él quiere llenar de su amor, de su perdón y de su presencia? Bueno, hay algunos aspectos que debes entender. Lo primero que Jesús va a hacer es que Él va a captar nuestra atención. Ahora, ¿cómo Jesús captó la atención de esta mujer? Bueno, Jesús utilizó algunos elementos. Primero, captó la atención cuando Él le pidió agua a pesar de todo el prejuicio racial que existía y la división que existía entre judíos y samaritanos. Luego, Jesús le habla de la necesidad de que si ella pudiera beber del agua que Él le ofrece, ella no volvería a tener sed jamás. Jesús está profundizando paso a paso sobre las cosas elementales y fundamentales en la vida de esta mujer. No solamente la necesidad mayor de ella no era tanto el agua física, sino que lo que ella necesitaba realmente era el agua de la vida, esa agua que suple, que satisface el alma de todas aquellas personas que están sedientas y de que realmente han sido dañadas por el pasado, por el pecado y por sus malas decisiones. Y es ahí donde Jesús le dice, si tú bebes del agua que yo te daré, no vas a volver a tener sed jamás. Al contrario, cuando tú puedas probar de lo que yo te doy, realmente experimentarás en tu interior realmente el gozo, la felicidad, el propósito, la satisfacción y el hecho de poder entender que experimentarás plenamente la bendición del Señor sobre tu vida. Y es ahí donde realmente Jesús capta la atención de ella. Pero ella sigue pensando en términos materiales y le dice, yo quiero de esa agua, ¿verdad? Yo quiero beber, dame de esa, porque ya así ya no tendría más necesidad de volver a este pozo. Y entonces Jesús luego toca un punto sensible y le habla sobre la necesidad que tiene. Y realmente la necesidad es que hay un obstáculo como para que ella pueda experimentar y disfrutar del agua que Jesús le da. Jesús está utilizando aquí una metáfora y le está diciendo del agua que yo doy. Lo que Jesús está hablándole es acerca del hecho del perdón, de la salvación, de la vida eterna, del hecho de poder experimentar la presencia plena en su vida. Pero hay un obstáculo, y es el obstáculo que muchas veces nos impide a ti y a mí poder acercarnos a Dios o de poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso se llama pecado. Eso se llama precisamente nuestro estilo de vida, nuestros hábitos pecaminosos o nuestra conducta autodestructiva o en las prisiones de oscuridad autoimpuestas en las cuales nosotros nos encontramos. Puede ser adicción, puede ser una vida materialista, puede ser realmente una vida en la cual, ¿verdad?, tú quieres centrarte en ti mismo, egoísta, ¿verdad?, centrada en ti mismo. O pueden ser muchas cosas a través de las cuales tú quieres llegar a experimentar la felicidad, el propósito en tu vida personal. Has deseado llenarte y saciarte de muchas cosas. Ahora, lo que Jesús va a hacer aquí es que Jesús capta la atención. Como dije anteriormente, Él comienza hablando acerca del agua, luego le habla acerca del agua de la vida y después toca un elemento sensible y es el hecho de su condición de vida, su pecado. Luego Jesús, cuando le toca ese aspecto de su pecado, le revela cuáles
han sido sus malas decisiones, cuál ha sido su historia y su pasado, ella descubre realmente de que ese personaje que está ahí no es una simple persona, sino que es alguien que puede tener ese entendimiento divino como para conocer su historia. Ella cree que es un profeta, pero lo que no se da cuenta realmente es que es el Hijo de Dios. Es la respuesta de Dios al pecado del hombre. Es la respuesta de Dios al problema del hombre y de la mujer. Es la respuesta de Dios a la debilidad del hombre. ¿Por qué decimos de que Jesús es la respuesta de Dios al problema, al pecado y a la debilidad del hombre? Porque precisamente, ¿verdad?, es nuestro pecado lo que nos separa de Dios. La debilidad que tenemos nosotros es el hecho de que nosotros no podemos autoperdonarnos como para poder experimentar gracia salvadora o el regalo de la salvación y de la vida eterna. Nosotros no podemos realmente limpiar nuestro pecado y borrar, ¿verdad?, nuestros malos errores delante de Dios. Nuestra justicia personal no es suficiente. Nuestras buenas acciones, nuestra moralidad. Podemos ser personas políticas y éticamente correctas, pero eso no es suficiente como para poder limpiar nuestra historia y poder hacer posible de que nosotros podamos lograr la paz entre Dios y nosotros. Es ahí donde Dios tiene que intervenir en nuestra historia y enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos lograr ese objetivo de alcanzar el perdón de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo Jesús lo hace? Primero, Él capta nuestra atención. ¿Sabes? Dios tiene varias herramientas para captar nuestra atención. Primero, es que Él puede utilizar al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de que uno de los roles y funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos va a convencer de pecado. En otras palabras, el Espíritu Santo va a ponernos en la posición en la cual nosotros vamos a reflexionar y vamos a llegar al punto de entender que nuestras acciones, nuestra historia, nuestros hábitos, nuestra conducta realmente no es agradable delante de Dios, que nosotros estamos fallando, estamos quebrantando sus mandamientos, estamos violentando su palabra y que realmente no estamos viviendo de acuerdo al propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Y el Espíritu Santo nos habla. Y hay muchas formas de cómo el Espíritu Santo puede hablarte. Puede hablarte a través de tu sistema sensorial, en el cual Él puede traer, algunos llaman un sentimiento de culpa, o otros se sienten redargüidos, o otras personas tienen cargo de conciencia. Y cuando experimentamos ese tipo de situaciones y de emociones en nuestro interior, no es otra cosa más que el Espíritu Santo hablándonos de una forma en la cual nosotros podamos darnos cuenta de que nuestro estilo de vida, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestro proceder realmente no está de acuerdo ni a la palabra y a los mandamientos de Dios, ni mucho menos al propósito y al diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, y muchas veces el Espíritu Santo va a obrar de esa manera, ya sea a través de nuestro sistema sensorial o ya sea Dios utilizando a otras personas para que puedan hablarnos y puedan hacernos ver la necesidad que nosotros tenemos de poder cambiar nuestro estilo de vida o de enmendar nuestras acciones o de cómo nosotros podemos hacer los ajustes necesarios como para poder vivir. Dios también utiliza su palabra, pero también Dios va a utilizar las circunstancias. Probablemente eres una persona que está atravesando por algunas circunstancias. Al regreso yo quiero hablarte cómo Dios trabaja a través de las circunstancias. No nos cambies. Hemos estado hablando acerca de la forma de cómo Dios capta nuestra atención. Estábamos viendo el proceso liberador de Jesús con la mujer samaritana. Ahora, yo estoy hablándote específicamente de la manera de cómo Dios puede hablarte y cómo Dios puede captar tu atención. Y mencioné de que Dios puede utilizar al Espíritu Santo para poder hablarte, ya sea creando esos sentimientos o esas emociones, como comúnmente lo llaman algunos, ¿verdad? Cargo de conciencia, remordimiento, sentimiento de culpa, vergüenza, ¿verdad? Esos momentos en los cuales tú reflexionas acerca de lo que está pasando en tu interior y que no te hace feliz, que sientes realmente que has estado fallando y has estado cometiendo algún error. Bueno, el Espíritu Santo trabaja de esa manera, porque su objetivo, su propósito es el hecho de poder convencernos de pecado.
de hacernos ver que nuestras acciones, de hacernos ver que nuestras decisiones quizás no son las mejores decisiones, no son correctas, no van de acuerdo al diseño de Dios, ni mucho menos de acuerdo a sus mandamientos o a su palabra. La otra forma de cómo Dios va a captar nuestra atención, pues es precisamente a través de su palabra. El salmista David dice de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cómo la palabra puede trabajar? Pues la palabra va a trabajar específicamente señalándonos esas áreas. Es como un espejo. Realmente que uno de los libros más extraordinarios que tú puedes leer, pues es la Biblia. Porque ¿sabes una cosa? Yo soy un lector asiduo y leo mucho y tengo muchos libros. Ahora, una de las cosas y una particularidad que yo no he encontrado en ningún otro libro, como la Biblia, es el hecho que en la medida que yo comienzo a leer a ese libro, la Biblia, la palabra de Dios, yo descubro que ese libro me lee a mí. Mira qué cosa. Y te lo explico. Porque en la medida en que yo puedo ir leyendo la palabra del Señor, de repente hay algunos pasajes bíblicos, o hay algunas citas bíblicas, o hay algunas palabras, o hay algunos renglones que captan mi atención y me hacen ver la necesidad que yo puedo tener. Y es ahí donde la palabra de Dios me redarguye muchas veces, señalándome una acción, una actitud, un pensamiento, o sencillamente he estado dejando de hacer algunas cosas que realmente no son del agrado de Dios, o en las cuales yo puedo estar fallando deliberadamente y que puede estar afectando no solamente mi relación con Él, sino también mi relación con las personas cercanas a mí, mi esposa, mis hijos, la gente de la iglesia, mis amigos y mis compañeros de trabajo. Y eso la palabra de Dios lo hace, me ayuda a ver eso, me alumbra mi entendimiento acerca de mi mal proceder o de las cosas que yo debo enmendar o de los ajustes que debo hacer en mi vida. Y es así como Dios capta mi atención a través de su palabra. Pero también debes entender que Dios puede usar la adversidad. ¿Cómo la adversidad trabaja? Bueno, la adversidad es un arma poderosa a través de la cual Dios puede captar nuestra atención. Muchas veces probablemente Dios te ha estado hablando a través de esos cargos de conciencia, ese vacío, esa crisis existencial que tú tienes, pero tú no le has hecho caso. Has tratado de saciar, has tratado de llenar tu vida con cualquier otra cosa. Y entonces quieres llenarlas con cosas materiales, quieres llenarlas con fiestas, quieres llenarlas con alcohol, con drogas, con diversión, con placer, ¿verdad? Con juegos y con un estilo de vida materialista. Quieres llenarlos con las redes sociales, quieres llenarla de muchas cosas y al final te das cuenta que esas cosas no pueden lograr llenar precisamente ese vacío, porque el vacío que tienes es el vacío precisamente de Dios y solamente Jesús puede llenarlo en tu vida. Y entonces Dios utiliza las circunstancias, Dios utiliza la adversidad, porque esa es la forma en la cual tú te detienes, es la forma en la cual llegas a un punto en el cual tú dices, esta situación es inmanejable para mí. Puede ser un divorcio, puede ser el hecho de la pérdida del empleo, puede ser el hecho de un fracaso en algún área determinada de tu vida, puede ser el hecho de una enfermedad, o puede ser el hecho de que llegas a un punto en el cual tú sientes de que ya no soportas la vida que llevas. Bueno, todas esas situaciones son parte de cómo Dios está mandando esas señales para decirte, hey, si tú no puedes con esas cosas, yo sí puedo, yo sí puedo. Esa mujer samaritana, ella trataba de llenar su sed y quería hacerlo en el anonimato. Ella quería realmente pasar desapercibida, como una persona invisible en su comunidad, pero sus pecados se escuchaban tan fuerte y su estilo de vida hablaba a gritos, ¿verdad?, acerca de sus malas decisiones hasta que Jesús la encontró. Y es así como Dios trabaja. Ahora, una vez que Jesús capta nuestra atención, y yo quiero que pongas atención a esto, debes entender que el segundo paso que Jesús utiliza es que realmente Jesús nos va a llevar al meollo de la situación, del por qué no eres feliz, del por qué realmente la vida, ¿verdad?, es cuesta arriba para ti, de por qué realmente tú no puedes ser feliz, de por qué realmente tú tienes que luchar con tantas cosas en tu vida personal. Bueno, déjame decirte que aquí es donde Jesús nos enseña. Jesús le mostró a la mujer samaritana que la causa de su situación era producto de su pecado. El problema era generado por causa de sus malas decisiones y por tratar de llenar su vida con las cosas equivocadas. Bueno,
Déjame decirte que muchas veces la causa de nuestro fracaso o de nuestro vacío o de nuestra falta de propósito o del por qué muchas veces todo nos sale mal en nuestra vida o de por qué realmente nosotros no podemos ser felices, bueno, muchas veces la causa tiene que ver con nuestro estilo de vida. Tiene que ver con algo que se llama egoísmo o egocentrismo. ¿Sabes qué es eso? Es el hecho de creer que tú puedes mejorar, que tú puedes cambiar, de que tú puedes transformar tu vida por tus propios medios. Hay cosas que tú puedes controlar y eso es evidente. Eso es evidente. Hay cosas que tú puedes cambiar, eso es evidente. Tú quieres cambiar los muebles de la sala de tu casa, vas y compras unos nuevos y los cambias. Tú quieres realmente cambiar tu imagen, bueno, te pintas el cabello, ¿verdad? Te haces un tratamiento de maquillaje, te haces una cirugía plástica, ¿verdad? Te sometes a una dieta rigurosa y tú puedes cambiar tu imagen personal, cambias ropa, compras ropa nueva, ¿verdad? Y adoptas un nuevo estilo de vida. Bueno, pero esos son cambios cosméticos, esos son cambios superficiales. Déjame decirte de que esas cosas no van a cambiar la realidad y la esencia de tu corazón. Lo que va a cambiar esencialmente esa situación interior que tú tienes, ¿verdad? Es mucho más profunda, va más allá que el simple hecho de cambiar de look o el hecho de cambiar el estilo, ¿verdad? O el simple hecho de hacer algunos retoques cosméticos en tu vida de manera superficial. Hay cosas que son más profundas y esas cosas solo Dios puede intervenir en ellas. En otras palabras, lo que necesitas más que una cirugía plástica, lo que necesitas es una cirugía espiritual. Y esa cirugía espiritual implica el hecho de que Dios pueda tratar precisamente con el meollo de tu problema, porque el meollo de tu problema se llama pecado. Es el hecho de querer vivir una vida de autosuficiencia, una vida en la cual tú puedas autogratificarte, encontrar, ¿verdad?, por sí mismo el placer y la realización completa de tu vida. Yo sé que puedes lograr muchas cosas como persona. Eres inteligente, probablemente eres una persona profesional o eres una persona capaz. No dudo de ello. Pero déjame decirte que hay cosas en las cuales tú no vas a poder cambiarlas nunca. Y es la condición de tu alma. Y es el aspecto realmente de los problemas internos con los cuales tú has estado lidiando. Tu pasado, tu pecado, ¿verdad? Tus hábitos pecaminosos, tus conductas autodestructivas. El único que puede romper con esas cosas se llama Jesús. Jesús le hizo ver a la mujer samaritana en la historia de que la causa de su pecado se llamaba realmente egocentrismo. Ella había querido llenar y saciar su vida. Ella quería construir una vida feliz a base de poder traer un hombre, otro hombre, tras otro hombre, tras otro hombre a su vida, queriendo encontrar el matrimonio ideal, queriendo tener la vida feliz, queriendo ser una mujer realizada, queriendo construir muchas cosas, pero en el proceso se equivocó. Y lo único que quedó precisamente fue una estela de fracasos en su vida personal. Destrucción, ¿verdad?, matrimonial, dolor y frustración ante ese tipo de situaciones. Ahora, Jesús capta su atención. Jesús le hace ver que el meollo de su problema se llama egocentrismo y pecado. Ella ha querido cambiar y transformar su realidad por sí mismo. Probablemente tú has estado luchando con ese tipo de cosas, pero debes darte cuenta que el meollo de tu situación es el hecho de que no le has permitido a Dios poder intervenir en tu vida. No le has dado el espacio. Él está ahí, como dice la palabra. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿verdad?, y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús ha estado llamando tu atención. Jesús ha estado mostrándose de muchas formas, tu amor, tu misericordia y su compasión, ya sea a través del Espíritu Santo, ya sea a través de su palabra o ya sea a través de la adversidad, y tú has estado ahí, ¿verdad?, reacio a poder entender y comprender realmente lo que Él hace. Bueno, el problema de tu pecado, el problema de tu situación se llama pecado. Y ese pecado es el egoísmo, es el egocentrismo, de creer que tú eres capaz de poder cambiar la realidad de tu vida cuando realmente no ha sido posible, y el único que puede cambiarla es Dios a través de la persona de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es escuchar un poco más a fondo el antídoto que Dios tiene para ti. Es la medicina, es la solución, es lo que Él te puede ofrecerte. ¿Sabe qué es interesante?
porque realmente a las personas que están débiles Dios les ofrece fuerza. Estaba leyendo al profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 29, dice de que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no las tiene. El Señor va a suplir y satisfacer lo que te hace falta si tú eres capaz de poder entender cuál es la solución que Él te ofrece. Al regreso yo quiero compartir contigo la solución de lo que Jesús te ofrece para poder llenar y saciar completamente tu vida. Hemos estado hablando acerca de cómo Dios puede llenar una vida vacía, cómo Dios puede reconstruir una vida destruida, cómo el Señor puede darle sentido y propósito a una vida que no lo tiene, cómo el Señor puede cambiar y transformar una vida que realmente está considerada, ¿verdad?, como una persona que está descalificada de su situación. Y una de esas historias es la historia de la mujer samaritana. ¿Quién podría realmente pensar de que Jesús hiciera un viaje específico a Samaria solo para encontrar a una mujer pecadora que se había casado 5 veces y estaba en una relación de adulterio? Era una mujer señalada, estigmatizada, era una mujer dañada por su historia, por su pasado, pero Jesús le amó desde antes. Como dice la palabra, de que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha amado. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor en su sagrada palabra. Y a la luz de esta historia de la mujer samaritana, hemos estado observando el proceso liberador de Jesús, el proceso transformador de Jesús en la vida de una persona. Primero, Jesús capta nuestra atención. El segundo paso es que Jesús nos va a exponer ante la realidad de que podamos ver cuál es la causa, el meollo, cuál es la verdadera razón del por qué nuestra vida está dañada, por qué nuestra vida está vacía y por qué necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Bueno, cuando lo podemos ver nosotros a la luz de eso, Jesús le mostró a la mujer que realmente su historia y su pasado realmente eran la causa. Yo dije que el verdadero problema de la mujer se llamaba egoísmo. ¿Por qué? Porque ella había querido cambiar su vida, llenar su vida, encontrar la felicidad en su vida, específicamente a través de sus decisiones. Y sus decisiones lo único que trajeron fue dolor, fue frustración, fue fracaso en su vida personal. Bueno, ahora vamos al tercer aspecto que Jesús nos enseña, y es que Jesús nos muestra la solución. ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era el antídoto de Dios? ¿Cuál era la respuesta de Dios para la vida de la mujer? Bueno, lo que Jesús le hizo ver a la mujer, que lo que ella necesitaba no era otra cosa más que el amor de Dios en su corazón. Tú lo que necesitas es lo que yo te ofrezco, y probablemente debes saber que eso es lo que tú necesitas. No es probablemente, seguramente es lo que tú necesitas. Necesitas el amor de Dios en tu vida. Necesitas experimentar realmente que el Señor pueda llenar y satisfacer tu vida a través de la persona de Jesucristo. Y es ahí donde yo quiero llevarte. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. Realmente, si tú te sientes una persona culpable, pues tú necesitas el perdón de Dios. Si realmente tú eres una persona débil, necesitas la fortaleza de Dios. Si tú eres una persona que está sola, que se siente sola, aislada, abandonada, incomprendida, lo que necesitas es la compañía de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y la solución es Él. Por eso dice la palabra en el cual Jesús es la respuesta de Dios a nuestra necesidad más profunda. Él es la solución. Y cuando esta mujer samaritana pudo experimentar realmente el amor de Dios a través de la persona de Jesús, esta mujer se entregó y se rindió. ¿Y sabes una cosa? Que en el texto bíblico que hemos leído en San Juan capítulo 4, que una vez que esta mujer pudo experimentar eso que Jesús le ofreció, pudo probar el agua de la vida o pudo experimentar el amor y el perdón de Jesús, dice de que esta mujer tiró el cántaro, lo tiró y salió corriendo
y se fue directamente para poder hablar con la gente de su pueblo. Se fue corriendo a su pueblo y fue a decirles: hey, quiero decirles de que he encontrado al Mesías de Dios, he descubierto a Jesús, he encontrado la respuesta de Dios para mi vida. Él me ha dicho cuánto yo he pecado, Él me ha mostrado la senda de la vida. Y esta mujer fue a hablar al pueblo. Y es interesante porque el pasaje dice que cuando la mujer fue al pueblo, todo el pueblo se vino específicamente donde Jesús se encontraba. Y todas las personas a su alrededor no solamente pudieron verlo, sino que también pudieron escucharlo. Pero es interesante, la historia nos dice que una vez que las personas de ese pueblo pudieron ver y pudieron escuchar a Jesús y pudieron experimentar el poder de su palabra y pudieron ellos realmente tener la certeza y la seguridad de que lo que la mujer les decía era verdad, entonces hay un elemento interesante, y es el hecho de que el mismo pueblo, quien antes había señalado, había criticado y quien antes realmente había estado hablando mal de esa pobre mujer, ahora ellos la alababan y decían realmente, no solamente creemos a las palabras de Jesús, el enviado de Dios, sino que también podemos creer que lo que tú dices es verdad. Y dice el texto bíblico que muchos de ese pueblo se entregaron a Dios, ¿verdad? Más por el testimonio de la mujer que por las palabras de Cristo. Ahora, no es que la mujer samaritana era más poderosa que Jesús, no, sino que sencillamente lo que Jesús hizo en la vida de esta mujer era tan poderoso, era tan fuerte, que realmente las personas pudieron experimentar y pudieron entender que para Dios no hay nada imposible. Si Dios pudo perdonar a una mujer pecadora, si ella pudo restaurar la vida de una mujer que estaba marcada por su pasado y por su historia, si el Señor podía perdonar a alguien como esa mujer, pues Dios podría perdonar a cualquier persona. La palabra del Señor nos enseña y nos muestra que realmente Dios es amplio en perdonar. Ahora, déjame darte algunas cosas y algunos aspectos, específicamente en este último punto, acerca del proceso liberador. Hemos estado hablando de 3 pasos. El primero es que el Señor va a captar nuestra atención. Ya sea de cualquier manera, Él va a captar tu atención, ¿verdad? Ya sea a través de su espíritu, a través de su palabra, o a través de la adversidad, o a través de personas, o a través de circunstancias por las cuales puedas estar atravesando. Lo segundo es que el Señor te va a llevar a un punto en el cual te va a hacer ver lo que tú necesitas. Va a hacerte ver cuál es el problema, el meollo de por qué realmente tú no has podido encontrar la realización y experimentar una vida feliz. Te lo va a hacer ver. Luego te va a mostrar la solución. La solución siempre será Cristo. Él es la respuesta de Dios. La necesidad más grande que tienes se llama Jesucristo. Por eso envió Dios al mundo. Por eso el Señor vino, para buscar y salvar lo que se había perdido, para poder traer medicina a los enfermos, para poder traer respuesta a los necesitados. Jesús es la solución de Dios. Él es la respuesta de Dios para ti. Ahora, una vez que tú puedes entender eso y llegas al punto de reconocer y admitir que lo que necesitas es Jesús, entonces debes entender que el cuarto proceso, de parte de ese proceso liberador de Jesús, es que Jesús transforma una vida vacía con un propósito, con un objetivo. Y es el hecho de que Jesús se viste o viste sus bendiciones a través de una vida transformada. Dios puede usarte a ti como una fuente de bendición. ¿Sabes? Cuando yo pienso en mi vida y en mi historia, realmente hay cosas interesantes que Dios hizo. Dios obró en mi vida y me hizo ver la necesidad que yo tenía de Cristo. Y me rendí a Él y me entregué a Él. Luego, un tío mío que estaba entregado en las drogas y estaba perdido y estaba en otro país solo y abandonado, yo escribí una carta y le dije: tío, usted necesita a Cristo. Esa carta fue lo que Dios utilizó para hablarle a ese tío. Y él sintió la necesidad de entregar su vida a Cristo. Cuando ese tío se entregó a Cristo, después de ser restaurado y transformado, perdonado, transformado y cambiado totalmente, él decidió regresar a este país. Y lo primero que hizo fue precisamente ir a la casa de nuestros abuelos, a la casa de sus padres o a la casa de mis abuelos. Y él comenzó a testificarles a mis abuelos
a mis otros tíos y tías y primos. Y realmente después de hacer esa obra, mis abuelos entregaron su vida a Cristo y varios tíos se entregaron a Jesucristo. Hoy en día hemos podido experimentar cómo Dios nos ha utilizado. Cómo Dios me utilizó a mí, cómo Dios utilizó a mi tío, cómo Dios utilizó el hecho de que mis abuelos se entregaran a Cristo y de cómo ahora la familia camina en el temor y el amor del Señor. Hemos experimentado la bendición del Señor. Hemos experimentado cómo Dios puede convertirnos a nosotros en una fuente de inspiración. Aunque tu historia sea una historia marcada por la frustración, el fracaso y el dolor, déjame decirte que Jesús puede cambiar eso en una bendición, no solamente para ti, sino en la vida de tu familia. Estás a tiempo, estás a tiempo. Probablemente hayas cometido muchos errores y muchas faltas, pero estás a tiempo. Dios es el Dios de las segundas oportunidades si tú se lo permites. Así es que no cierres tu corazón, no te descalifiques, no te autoexcluyas del amor y de la compasión de Dios. Jesús vino para eso y yo estoy aquí para decírtelo. Y me gustaría orar por ti en estos últimos minutos, para decirte de que tú puedes abrir tu corazón ahí donde estás y puedas entregarte a Él y realmente puedas experimentar su perdón, su amor y su propósito. Quiero orar por ti, ahí donde estás. Dios, a la persona a quien tú estás, Señor, hablándole en este momento. Yo no conozco su historia, no conozco su pasado, no conozco sus derrotas, ni conozco sus frustraciones, pero tú la conoces. Y tú sabes, Señor, de cuántas decisiones erradas ha cometido y cuánto dolor ha sufrido, pero ahora tú quieres manifestarle, quieres hablarle a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra y a través de este predicador, haciéndole ver que tú le amas profundamente y que no importa cuán bajo hayas caído, cuántos errores hayas cometido, de igual manera Él te ama y quiere perdonarte. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y decirte: Dios, te necesito. Por favor, perdóname. Por favor, sálvame. Yo quiero confesar y declarar que por cuanto tú moriste para mí, por mi pecado, para mi salvación, yo quiero declararte que hoy te entrego mi vida y te hago Señor y Salvador de mi vida, y yo declaro y confieso que viviré para ti. Lo confieso en el nombre de Jesús. Si tú hiciste eso, te felicito. Busca una iglesia donde se predique a Cristo y donde te ayuden a crecer. Y deseo la mayor de las bendiciones a tu vida. Que Dios te bendiga.